Y tenemos visitas, más visitas. Sí, claro, más voces, así nos gusta escucharnos entre todos. Y toca hablar un poquito de economía, de saber qué le está pasando al país en ese plano, ¿no? En el económico, en el de las finanzas. Está sentado junto a nosotros el economista y consultor Alfredo Concurat. Muy buenos días, ¿cómo va? Buen día, gente, ¿cómo andan ustedes? Bien, bien, queriendo saber un poco qué perspectivas podemos tener los argentinos y la gente de esta parte del país de cara al fin de año, que cuando caigamos en cuenta ya estamos ahí. Ya estamos cerca, ya estamos en agosto. La verdad que un año, creo, impensado para mucha parte de la población argentina, ¿no? Claramente muy disruptivo en el plano económico. Vemos cómo el gobierno ha implantado políticas llamando la atención bastante heterodoxas, ¿no? Se dicen liberales, pero está regulado por todos lados, tanto la emisión de moneda como el tipo de cambio, que todavía no se liberalizó según sus promesas, y a espera de las promesas también de la baja de impuestos. Mientras tanto, los bolsillos del grueso de la población siguen sufriendo, ¿no? Escuché una expresión hablando de esta baja inflación que está buenísima, de tener menos inflación, pero que es como la paz del cementerio. Claro, a toda costa el gobierno está tratando de que le cierre su Excel, olvidando, esto es una opinión mía, olvidando que la economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta. Entonces, trabajando su Excel, le cierran los números de la baja de inflación y mientras tanto queda relegado en una baja de consumo, ya está por debajo de su nivel de subsistencia, digamos, muchísima población argentina, ¿no? Son nuestros conciudadanos. Y la verdad que es un panorama bastante desolador para mucha parte de la población. Digo mucha porque hay otras que está festejando un boom financiero hasta mayo y bueno, ahora no hay problema que esté más complicada la cosa, ya hicieron sus grandes ganancias económicas, ¿no? Cuando leíamos los títulos al comienzo, a las 7 de la mañana, el Buenos Aires Económico decía que el primer mes con déficit fiscal le complicaba la baja del riesgo país al gobierno. Más allá de los términos técnicos, se celebra mucho, pero ¿hay tanto para celebrar, digamos, en materia económica? Bueno, no olvidemos que las piezas clave que tiene Milei, el gobierno, ¿no? en el Ministerio de Economía, son gente de las finanzas, son gente de los números duros. Tenemos al Messi de la finanza, a Caputo, tenemos ahora a Sturzenegger, tenemos a personajes que se preocupan por eso, que cierre la macroeconomía en números generales y lo social, bien, gracias. Bueno, son prioridades que votó los argentinos, ¿no? Me gusta aclarar eso. Claro. O sea, el grueso o la mayoría de la población lo votó esto, o creyó que era lo mejor. ¿Votó esto? Bueno, no lo sé. A lo mejor tuvieron un poco distorsionada su expectativa. Distorsionado, se prometían salarios en dólares, inclusive. Creo que lo que votó la gente fue un poco por ese lado. Ya lo dijo el riojano, ¿no? Si le decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Bueno, pero era fácil de ver que venía, ¿eh? Yo estoy con Alejandro Dolina. Creo que nunca una elección en Argentina fue más fácil saber qué estaba de un lado y qué estaba de otro. Sin decir que un lado era bueno, ¿no? No quiero decir que simplemente... ¿Cuál era el mejor, no? Claro, pero era bastante sencillo saber quién era Javier Milei. Sabemos por los números que presentan que los perjudicados de esta economía somos la mayoría... particularmente los jubilados, los asalariados, los trabajadores independientes. ¿Quiénes se benefician? No termino de entender quién se beneficia. Bueno, las grandes corporaciones, sin lugar a duda. Imagínate que las acciones de las empresas que cotizan en bolsa desde noviembre, diciembre, podríamos decir, hasta mayo, tuvieron una ganancia exorbitante, ¿no?
Obviamente que la especulación financiera es la reina de las vedettes en este mundo. Quien tiene pocos ahorros, poca capacidad de capital, lo hará en una pequeña medida, y quien tiene grandes capitales o grandes flujos financieros lo han hecho en una medida exorbitante. Ahí va. Y recién mencionabas, como la mayoría de los economistas, la macroeconomía. ¿Cuándo se termina de acomodar la macroeconomía y cuándo se atiende a las mayorías? Bueno, que están esperando cómo acomoda el día a día, cómo hace que el peso se estire, cómo hace que no sienta que la compra o el alquiler o los servicios les lleva a la mayoría del salario. Porque, apoyando la pregunta de Franco, porque te dice el INDEC que hay una inflación del 4% y vas a hacer la compra del supermercado y te duele más que el mes pasado, te duele más que el 4%, no sé, la sensación. Sí, lo que pasa es que las prioridades del gobierno son claras. No nos desengañemos, digamos, tiene que cerrarle un déficit cero. Si hay un déficit cero, el gobierno ahora no va a emitir monedas, o sea que es el otro palanca importante por ahí para apoyar un crecimiento o un auge de la economía, con lo cual todo esto tiende, lo hemos hablado en este mismo espacio, no en la radio, pero sí en el diario, de que todo esto genera un parate en la economía, sobre todo en las pymes industriales, en las pymes comerciales, y lo más triste de todo es lo que está llegando, ¿no? Que es la pérdida de empleo. Alfredo, vos tenés datos acerca de en qué porcentaje está funcionando la capacidad instalada. Bueno, esto salió la semana pasada por el INDEC, 55%. ¿El INDEC dijo 55%? Ahí lo buscamos. Sí. Está con la computadora abierta, su computadora, tratando de tirar datos precisos. O sea, eso quiere decir que la mitad de la industria está vacía. Claro, podría producir el doble. El doble. Tal cual. Con empresarios pymes complicados, ¿no? Tratando de retener y no despedir gente, pero muy complicado. No tanto en esta zona, en Villa María y en la zona centro del país, que es muy rica, pero conozco otras latitudes por otros contactos que uno va teniendo. Lo que es Buenos Aires, lo que es la metalmecánica, es terrible la cantidad de empresas que cierran día a día. Cada empresa con sus decenas de trabajadores, ¿no? Córdoba misma. Córdoba, Rosario, y digo, cuando zafamos nosotros, entre comillas, porque es Villa María con una cuenca lechera muy rica, ¿no? Uh-huh. El agro asegura, otro de los títulos que dábamos al comienzo, el cronista, tomado del cronista, expectativa por la reglamentación del nuevo régimen. El agro asegura que con incentivos de menor costo que el RIGI podría invertir hasta 18.000 millones. ¿Por qué me retrotrae a las 125? Bueno, el agro es muy diverso, pero los que están manejando los hilos de ese sector que decimos el agro son 10, 11 multinacionales que están en el puerto de Rosario y canalizan todas las agroexportaciones del país. El productor chacarero con su Ranger con 100 o 200 hectáreas la está peleando como la estamos peleando todos. Un poco más agraciado, ¿no? Depende de la época, depende si llovió, la sequía, etcétera, pero la está peleando. Termina vendiendo por necesidad para pagar deudas y el que la está sosteniendo, se estiman 13.000 millones de dólares guardados en silo soja en este momento en el país. ¿En silo bolsa? Silo bolsa, perdón. ¿Sí? Y esa son una pequeña parte la que tienen los productores el día a día. Son las grandes corporaciones las que la tienen guardada. ¿A la espera de? A la espera de una baja de retenciones, una devaluación. Inmediatamente se les subiría su rentabilidad de una manera exorbitante. Tienen fuerza, no tienen necesidad financiera, así que pueden esperar, ¿no? No son los GUS. Está con nosotros Alfredo Concurat, economista, consultor, y vale la pena sacarse algunas dudas. O sea que lo que decís, los gusanos blancos que hay en el campo no es la mayoría del grano que se está guardando, digamos, sino las grandes corporaciones en otro lugar. No, son de ellos.
hacen acopio en el campo, que es más barato que antes con menor capacidad hacerlo en silos en el puerto, digamos. No es el pequeño productor el que está guardando. Y alguno podrá guardar un pequeño ahorro, pero no deja de ser ínfimo. Es como si yo tengo un ahorro de $10.000. Me costó un montón y lo guardé, pero no suma nada, o sea, a nivel macro, ¿no? En el plano externo, ¿cómo lo ves plantado al gobierno? ¿Cómo ves su relación con los organismos internacionales de crédito? ¿Acreditan que el programa argentino tiene posibilidades de consolidarse, de triunfar, o más bien le están retaseando algunas promesas, algunos aportes prometidos en el pasado? Bueno, antes que nada aclarar que el gobierno está absolutamente condicionado con la deuda exorbitante que tomó Mauricio Macri, ¿no? No solamente este gobierno, sino también el gobierno de Alberto Fernández. Con lo cual la posibilidad de crédito de organismos bilaterales e internacionales ha quedado casi vedada. Obviamente casi vedada, y condicionan a las políticas macro del gobierno. El FMI está pidiendo una devaluación hace tiempo, ¿no? Recordemos que, entre comillas, obligó a Sergio Massa a devaluar un 30% en agosto del año pasado. Como diciéndole, si ganas y querés una mínima posibilidad nuestra, tenés que devaluar ahora. Y Massa devaluó un 30%. Después, cuando gana Milei, devalúa 118% en diciembre, y ahí quiso clavar tranquera con el único objetivo macroeconómico principal de bajar la inflación como ancla inflacionaria. Hoy ya ha quedado apreciado el tipo de cambio. Pensemos que el dólar solamente sube un 2% mensual cuando la inflación ha sido enorme a lo largo del país, y ha quedado barato el dólar, con lo cual estamos haciendo competir a casi toda nuestra producción pyme con empresas con un dólar barato, con esa dificultad, con empresas de Brasil, de Chile, de Estados Unidos, del resto del mundo, y estamos quedando fuera de competitividad. Por eso el FMI está exigiéndole, entre comillas, que devalúe. Y el gobierno, obviamente, si devalúa, pierde su capital político que le queda, y no está forzándolo a toda máquina a no devaluar, ¿no? Te saco de la cuestión que queda absolutamente claro en qué situación están los laburantes rasos, los laburantes más comunes de la industria, del comercio, con los sueldos de convenio. Voy a preguntarte por un sector un poquitito más acomodado, que puede ser el jefe de una industria láctea, un cargo jerárquico en una industria láctea, puede ser algún encargado en alguna otra rama de la economía, un tipo al que le sobra un dinerito a fin de mes, un laburante a lo mejor bancario con muchos años de antigüedad, y le sobra un dinerito. ¿En qué invierte ese argentino que no está debajo de la línea, que no pertenece al 50% que está debajo de la línea de pobreza? Bueno, el gobierno está haciendo todo lo posible para que los argentinos, o la mayor parte de los argentinos, saquen sus ahorros y digamos, terminen pagando tarifas o impuestos, ¿no? Lo dijo Milei, no estoy inventando nada, ¿no? Son palabras de él. Así que quien tiene posibilidad de ahorro, que son los menos, no la tienen fácil, porque 40% que paga plazo fijo del banco, ahora porque subió, ¿no?, está por debajo de la inflación. Digamos, un fondo común de inversión también. El dólar está planchado. Así que, ¿qué hago con esos ahorros, digamos? Bueno, la mayor parte de esos ahorros se está volcando a lo que es la CNB, ¿no?, la Comisión Nacional de Valores, a la bolsa, digamos, acciones, títulos. Hay más riesgos, pero claramente que hay un aumento bastante considerable a lo largo de la asunción del gobierno de Milei. Creo que para felicidad de Caputo, de masa de dinero, ¿no?, que está yendo hacia la bolsa de valores. Alfredo Concurat, un economista, un amigo de la casa y además ajedrecista, que me parece que algún día va a venir para el área de deportes de esta propuesta radial.
Te agradecemos muchísimo tu visita a la radio y por supuesto te tendremos como fuente de consulta cada vez que necesitemos esclarecer un poco esta economía que nos complica. Dale, gracias a ustedes.